Hoy vamos a comenzar con una palabra de conocimiento, no solamente en cuestión de letra, aunque cuando nosotros estudiemos la palabra nos vamos a dar cuenta que el discernimiento del Espíritu, quiero que voltees con el que está a tu lado y le digas, el conocimiento del Espíritu, tiene que ver con el conocimiento y la ciencia, con el saber, con el proceso de aprender. Entonces, esta parte bíblica impactaba mi vida y la de mi esposo porque nos recordaba que aunque ya teníamos tiempo conociendo y escuchando la palabra, podríamos estar pues tomando lechita en lugar de alimento sólido. Y quiero iniciar, hermanos, con Hebreos 5:11, y esta parte bíblica va a hacer temblar nuestra alma. Verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardados para oír, porque debiendo de ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto de la palabra de justicia, porque es un niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento. Esta palabra es clave, hermanos. Discernimiento del bien y del mal. Esta palabra es clave, apúntela. Discernimiento. Si vieron el título de la predicación, ¿qué dice? Discernimiento del Espíritu. Lo necesitamos, y más que vamos a entrar en las fechas más importantes, más cruciales, ¿verdad?, del año. Todas son importantes, todas tienen, ¿verdad?, sus guerras, sus conflictos, pero estas fechas, híjoles, cómo se navega. Ya dices, ay, ya vuelve el espíritu navideño. Ay, ¿verdad? ¿Y cómo voy a estar solo aquí en la casa de rehabilitación? Ay, nadie me viene a ver. Todos están con el pavo, pidiendo calaverita, y yo aquí. Discernimiento, la palabra discernimiento. Y bueno, quiero enfatizar en unas partes que vienen aquí, porque dice acerca de esto, hermanos, muchos que decir y difícil de explicar, por cuanto no habéis hecho tardos para oír. Nos habla del oír. A veces se nos olvida, venimos, pareciera que escuchamos la palabra, pero comenzamos a ser tardos para oír. Y habla de una parte bien específica y bien importante, porque dice, ya sabiendo los rudimentos, ya sabiendo y conociendo la palabra, quiere decir esto, ya siendo cristianos, se nos tienen que volver a repetir lo que nosotros mismos ya sabemos, porque a veces, hermanos, sin darnos cuenta, en lugar de estar comiendo alimento sólido, entonces después de años volvemos con la lechita otra vez, porque se nos olvida, y entonces comenzamos a decir, yo creo que no es tan malo, yo creo que me voy a ir a santificar, a pedir calaverita, ahí voy a decirle mi calaverita, y por ahí le voy a dar un folleto de la iglesia. Pero nos estamos prestando a veces para cosas vanas, y la palabra clave que nosotros hoy vamos a ver es discernimiento. Esta palabra viene del origen griego 1922, que es epignosis, que significa ciencia, conocer y conocimiento. Algo que yo quiero que entendamos es que el discernimiento no es algo así como Walter Mercado, ¿no?, que tengo los sentidos espirituales abiertos y me imagino. No, sino es algo que tiene que ver con el conocimiento. No quiere decir que de repente te viene algo a la mente y entonces eso va a suceder, porque entonces estamos dando un manejo incorrecto de la palabra de Dios, porque ninguno tiene la capacidad de poderle quitar y poner a la Biblia. La Biblia ya está escrita y todo lo que va a suceder ya está escrito. El discernimiento únicamente es que todo lo que nosotros leamos continuamente lo estemos recordando. Ahora vamos a iniciar con esta parte. ¿Cuántas veces y qué tan continuo nosotros conocemos la palabra? Aprendemos la palabra y saboreamos la palabra. Es difícil, hermano, porque a veces el aprenderse, el estimular tu cerebro para que tenga una capacidad de
aprenderte las cosas, pues a veces es difícil, pero la importancia del poder conocer la palabra es porque si no, no podemos tener discernimiento. ¿Cuántas veces o cuántos lugares hemos visto que escuchamos y que predicadores cristianos que predican que las costumbres paganas son buenas, es bueno que nosotros las celebremos? ¿Qué de malo tiene si todo es bonito, es para convivir? Pero la realidad es que las personas tienen falta de discernimiento y por ende, falta de conocimiento. Cuando nosotros no conocemos la palabra, no podemos tener discernimiento. Entonces nos vamos a una fiesta y no pasa nada. Nos echamos una cerveza y no pasa nada. Nos fumamos un cigarro y no pasa nada, porque no tenemos el tiempo de poder conocer la palabra, de poder meditarla, de poder repasarla, y entonces no hay discernimiento en nuestras vidas. Así es que lo que hoy quiero que aprendas es que si tú no tienes conocimiento de la palabra, jamás vas a tener discernimiento. El oír es bueno, y aquí te habla que es difícil, pero que es importante que nosotros seamos oidores de la palabra, que de verdad la escuchemos y que la atrapemos para nuestro corazón y nuestras vidas. Pero si nosotros no la escudriñamos, no la conocemos, allá afuera es fácil que nos engañen, hermanos. Yo te voy a preguntar, ¿cuáles corrientes están más fuertes? ¿La corriente cristiana o las corrientes del mundo? Porque allá afuera todos los que son cristianos, algunos que son cristianos, que hacen videos o que tienen contenido en cualquiera de las plataformas o en la televisión, ya todo es bueno. La realidad es que ya se está cumpliendo la palabra, que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces, como cristianos no tenemos a veces ese discernimiento. La palabra de Dios no nos marca que nosotros vamos a ir a maltratar a la gente allá afuera, a señalarle y decirles que son paganos o que las cosas que hacen son del diablo, sino a discernir y a tener gracia y sabiduría para explicarles la verdad, o cuánto nos cuesta a veces poderle predicar a nuestras familias. Porque nos ha faltado a veces el discernimiento cuando los escuchamos. Cuando los escuchamos a veces nos dicen, no es tan malo, no exageres. En realidad es para convivir. ¿Qué de malo tiene convivir? ¿A quién se lo han dicho? Ay, no exageres, convive. Mira, no vamos a hacer nada malo. Nada más vístete de Catrina y vas a ver que te la vas a pasar bien cool. Pero se nos olvida esa parte del discernimiento, donde nosotros ya estamos permitiendo que el enemigo obre en nuestras vidas. Yo le quiero decir algo bien importante, hermano, no se nos olvide que el mundo espiritual es más real que el físico, que lo que nosotros vemos y que lo que nosotros palpamos, y que a veces podemos hacer cosas que comiencen a atar nuestras vidas. Y que no es malo que nosotros convivamos con nuestras familias, pero sí es malo que nosotros ya no discernamos qué sí se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Que tenga que ir el apóstol, el pastor, el ministro a decir, ey, hijo, eso no lo debes de hacer. Ese discernimiento es algo que nosotros ya deberíamos de tener. Es algo que nosotros deberíamos de vivir continuamente, porque cuando conocemos la palabra y cuando la aprendemos, la aprendemos, ya no tiene que venir otra vez el pastor, el ministro, el líder a decirte, eso está mal. Es algo que tú ya sabes que es algo indebido. Y aquí te está hablando la palabra y nos está diciendo de esa parte. ¿Cuántas veces nos tienen que repetir, hermanos, lo que nosotros ya conocemos? Lo que nosotros ya hemos escuchado, lo que nosotros hemos estudiado y que en algún momento hemos salido a evangelizar eso. ¿Sí lo hemos hecho o no lo hemos hecho? Yo me acuerdo hace tiempo que salíamos a evangelizar con los adolescentes, y cuando yo veo que ellos se están disfrazando, yo deduzco que nunca lo aprendieron, que únicamente se dejaban llevar por la corriente.
pero que jamás aprendieron y entendieron la trascendencia de lo que estaba pasando. Aunque se los explicaste, aunque aparentemente lo escucharon y lo entendieron, fue algo que en realidad no entendían, porque si nosotros lo escuchamos y lo entendemos, nos va a dar discernimiento, pero si nosotros lo escuchamos y lo desechamos, esto no va a traer discernimiento a nuestras vidas. Cuando yo era un poco más chica en edad y también en espiritualidad, yo creía que el discernimiento del Espíritu solamente se le daba a los que tenían un rango muy alto con Dios. Entonces yo decía, no, yo creo que a mí me va a faltar muchos años y mucha gracia de Dios para que Dios me dé discernimiento. Y hoy, hermano, le voy a decir algo: cualquiera de ustedes, o más bien todos, deberíamos de tener discernimiento, porque cuando uno come la palabra, esa palabra debería de dar fruto, y ese fruto debería de ser el discernimiento. Pero hoy en día las corrientes del mundo son más grandes que lo que nosotros escuchamos en la palabra, porque la palabra, hermanos, es bien difícil de vivirla. Es bien difícil de atraparla y de hacerla real en nuestras vidas. Es más fácil que el de al lado diga algo y que te contamine tanto que se haga real en tu vida, que la palabra haga una trascendencia en nuestro corazón. ¿Quieren saber por qué pasa esto en este tiempo? Porque el corazón de la gente está endurecido, porque el pecado de ahora, hermano, es demasiado. Porque lo que han dicho, ¿no? Y hablan y dicen, muchas veces se ha dicho que Cristo viene, pero todo lo que está pasando hoy en día es que a todo lo malo se le llama bueno, todo es amor, todo es… ¿Qué tiene de malo? Pero ¿por qué está pasando esto, hermanos? Porque el tiempo se acerca. Estaba leyendo unos datos de un predicador que habla y estudia todo lo científico, y decía que uno de los datos más fuertes de que Cristo vendría era que la apostasía iba a ser tan fuerte como en ningún tiempo se ha visto. Y hoy en día vemos a cristianos que no parecen cristianos, a personas que son cristianos únicamente de palabra y que cantan la gloria de Dios, pero que no muestran que Cristo está en su corazón, que parece que no son cristianos, que parece que no conocen al Dios que es santo, que es celoso y que no te pide una religión y que vayas a persignarte a la iglesia, sino que tengas un cambio de vida. Que tu vida sea transformada, que tu vida sea cambiada, hermano. Dios quiere radicalidad de nosotros, pero la radicalidad a veces no está en nuestras vidas porque no conocemos la palabra, porque la palabra no está implantada en nuestro corazón. Y si la palabra, hermano, no está implantada en tu corazón, el discernimiento nunca va a estar. Nunca vas a poder decir, esto es bueno y esto es malo. Yo le voy a hacer una pregunta, hermano. ¿Usted cree que el apóstol o algún ministro o algún pastor tiene la necesidad de decirte qué es bueno y qué es malo? Para eso está la palabra, hermano. Para que nosotros veamos y digamos, esto no es algo correcto, esto no es algo bueno. Ahora yo le voy a explicar, y antes de que pasemos al segundo versículo, yo le voy a preguntar, hermano, seamos bien objetivos, que nos vistamos de diablitos. ¿Tú crees que eso es algo bueno? Que nos vistamos de brujitas, de hechiceros, del monstruo de la Laguna Verde. ¿Usted cree que esto es algo bueno? ¿Por qué es tan fácil como hijos de Dios y como seres humanos verle algo que es malo, que se mira malo, que se escucha malo, que se ve, que se palpa malo, y decir que es algo bueno? ¿Por qué queremos disfrazar lo malo que ha puesto Satanás para consagrar a tus hijos, para mentirnos, para quererlo hacer algo bueno, y nosotros mismos no solamente lo creemos, sino que también lo aplaudimos y a veces hasta lo queremos hacer, a veces hasta se nos antoja? Así que, hermanos, si a nosotros se nos está antojando, no es porque definitivamente no estamos teniendo discernimiento. Definitivamente la palabra de Dios no está implantada en nuestro corazón. Y yo le quiero decir algo, hermano, ojo, aquí no estamos hablando de religiosidad, aquí estamos hablando de verdad.
Y hoy yo no les voy a hablar de la raíz del Halloween porque ya se las han dicho muchas veces y se las han estado predicando, pero le voy a decir algo bien importante, hermano. Toda la raíz que trae estas celebraciones es pagana. Fue para derramar sangre. El 31 de… ¿Cuál me dijiste, mi amor? El día 31 de octubre es una celebración, ¿verdad? A Shamaín, la muerte, que Dios la reprenda, ¿verdad? Y ahí se junta lo que es de ahí del continente europeo, los druidas, los celtas. Los druidas son como los instructores, los celtas son como los discípulos, así por así decirlo, ¿verdad? Y esto fue avanzando, esta secta, este movimiento satánico fue avanzando, fue tomando fuerza, ¿verdad? Ellos adoran al roble, ¿verdad? Ellos se consideran parte de la naturaleza, adoran a Baal, resumidamente. Entonces ellos tomando estas celebraciones van tomando poder. Desgraciadamente los romanos, ¿verdad? Al ver que no podían controlar esta secta y bueno, ya teniendo dominio los romanos por todo también Europa, se unen, la Iglesia Católica también se une y tenían una celebración que es el Día de los Santos, que se celebraba, no sé si en abril, no me acuerdo qué fecha, la pasan para el día 1 de noviembre, en similitud a esta fiesta pagana del diablo satánica, que es el Día de los Muertos, celebrando a la muerte. Y bueno, para esto pues podemos contar muchas cosas, ¿verdad? Del Halloween, la trascendencia, los sacrificios, los 21 días de ayuno que ellos tenían, ¿verdad? Los días de ayuno que tienen, cada día de ayuno ellos piden, ¿verdad? Hacen diferente tipo de sacrificios, primero de animales, de un animal pequeño, y luego van avanzando hasta llegar al sacrificio de un niño, de un adulto, beberse la sangre, comerse el corazón, ¿verdad? Y es donde ahí hacen la iniciación para los nuevos que van a ser los nuevos congregantes de la secta, y he platicado con algunos conocidos que el medio artístico está totalmente involucrado, la música, todo el medio artístico está totalmente, ellos políticos, totalmente ellos se sacian. Cuando tú estás aquí todavía cuestionando lo que uno te dice, todavía será, no, pues como yo no he visto nada. El hecho que tú no has visto, que a veces dicen por ahí no salimos de la del mar, de Tlahuita la Bella, no quiere decir que no pueda existir. Y que realmente la operación de esos principados, que ellos se visten como ángel de luz, engañan a la humanidad, pueden estar, ¿verdad?, trabajando de esa manera y tomando estos tiempos. Es fundamental el discernimiento viéndolo ya también en un desglose del griego, es poder ver y reconocer el mal y el bien. Tú vas a la casa de tu comadre, tu compadre, tu vecina, y de repente ves un altar, ¿verdad? Y tienen los panes ahí, están haciendo los panes, trajeron los panes y están celebrando, ¿verdad? Para ellos la costumbre del Día de Muertos, de los santos y de todo. Y te dicen, pásate, siéntate. Mire, estamos por mi abuelita que se murió, hicimos un mole y esto y lo otro, y pásale, vamos a comer. O mira el pan de muerto, pásale a comer. Tú no puedes a veces discernir bien las cosas si no hay un conocimiento, porque el conocimiento te lleva a tener el discernimiento exacto, porque te dice la palabra, no vas a participar de la mesa de los demonios. Entonces tú ya tienes el conocimiento y viene ese discernimiento y dices, no puedo participar de la mesa de los demonios. Es el Espíritu Santo que te va a traer la palabra a tu espíritu, a tu mente, ¿verdad? Y tú vas a discernir, no puedo participar de esto. Muchas veces pensamos que la palabra de discernimiento o revelación es algo que de repente, ¡pum! ¡Ay, Dios me está mostrando algo! Y es que Dios me dice esto, y empiezas con una nueva revelación y después la doctrinas. Toda revelación y todo discernimiento debe estar fundamentada en las Escrituras, todas. Porque si algo se sale fuera del contexto bíblico, ¿qué va a pasar? Vas a doctrinar algo. ¿Qué es doctrina? Es un conjunto de enseñanzas. Si tú ves aquí 2, 3 versículos que hablan de la confrontación, ¿verdad? Vemos, ¿verdad?, ahí diferentes tipos de confrontaciones, vemos enseñanzas. Esto se llama una doctrina de la confrontación. Vemos varios versículos de justificación, entonces hay una doctrina de la justificación. Vemos varios versículos que Dios nos redimió, hablamos de la doctrina de la redención, y así mismo conjunto de enseñanzas. Entonces tú vas con un santero
Dios me libra, hace mucho trabajé con una santera y bueno, ya Dios me redimió. Todavía no conocía de Dios, no era cristiano. Y esta mujer me decía, con el permiso de Dios, aquí tengo la Biblia, pero no la lees, reina. Aquí tengo a mis santos y me dan permiso. Ella aparentaba tener el conocimiento, pero no. Ella se adoctrinó a su forma, a que vino un demonio, ¿verdad? Le engañó y le hizo aparentar que estuvo bien, pero fuera del contexto bíblico, cuando totalmente está torcido. Si vemos, ella dice, con el permiso de Dios, si tengo la Biblia, oye, ábrela. Te puedo enseñar miles de versículos donde te dice que la brujería, la hechicería y todo lo que estás haciendo está mal. Pero ¿qué pasa? No hay discernimiento en esa persona, porque solamente tiene el libro, pero el libro, el material, la materia prima, pero no tiene el contenido. Entonces, si tuviera el contenido y tuviera el espíritu, viene y le dice, estás mal, y la confronta con su pecado. El discernimiento viene a través del filtro de la palabra de Dios. El espíritu se sujeta también a la palabra de Dios. Él no va a hacer un desorden, el Espíritu Santo, y te va a enseñar otra doctrina. Ya va a estar con los mormones, los testigos de Jehová. La revelación no es que Dios no te muestre, en realidad sí te muestra y te habla de unas formas sobrenaturales, pero todo eso tiene que ser basado en la Biblia. Si tú escudriñas la Biblia, vas a saber qué es de tus emociones o de tu carne y qué es de la Biblia, qué es de la palabra de Dios. Por eso es bien importante, hermano, hermana, que cuando tú tengas un sueño, que cuando tú tengas un sentir, lo corrobores con la palabra de Dios. Amén. Que no pienses, no, bueno, Dios ya no me puede hablar. Dijo el pastor Ricardo que Dios no habla, que pura Biblia. No, sí habla, pero siempre va a estar sustentado con la palabra de Dios. Nosotros no podemos decir algo, no podemos creer en algo que no viene en la Biblia, hermano, porque si creemos, entonces estamos yendo en contra de la palabra de Dios, porque no podemos ni sumarle ni restarle. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, y quiero leer una parte bíblica donde nos habla de los hijos de Isaacar y nos habla que ellos que eran principales eran entendidos. ¿Por qué estamos hablando del discernimiento? Porque no se trata de ser como la ovejita, que todo lo que dice el pastor, ahí vamos, que nos dice esto. No, hermano, para eso Dios nos ha dado un intelecto a todos. ¿O nada más tiene intelecto el que predica? Todos tenemos un intelecto. Dios te dio el intelecto para que tú lo comas, te lo aprendas y lo bajes a tu corazón y a tu vida. Amén. Entonces, esta parte bíblica quiero que todos vayamos a Primera de Crónicas 12:32. De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, dice la palabra de Dios. Quiero que lo volvamos a leer, porque, hermano, el tiempo que tú estás viviendo, no tienes que entender los tiempos antiguos porque no viviste en esos tiempos, sino que debes estar entendido de qué, de este tiempo. Y aquí te marca algo bien importante, que ellos eran no solamente entendidos de lo que se les había hablado conforme a la palabra o de lo que se les había enseñado conforme a la ley, sino que eran entendidos de los tiempos, dice la palabra de Dios, y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, porque había una enseñanza. Yo le voy a preguntar, hermano, si usted se va a la fiesta, se va a la pachanga, se va al Halloween, ¿qué le está enseñando a sus hijos? Dios nos enseña y nos habla de ser entendidos de los tiempos, pero no solamente para ti, sino para enseñárselos. Aquí nos está hablando que aquellos que eran los principales habían sido enseñados. Ellos sabían lo que tenían que hacer. No eran ignorantes. Por eso la palabra de Dios en Oseas, dice en Oseas 4:6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento, porque no queremos escudriñar, porque no queremos aprender, porque nos da flojera, y por eso viene el diablo y nos engaña y creemos que no es tan malo, que podemos resistirlo, o que no tiene nada de malo que nos disfracemos, o que además no vamos a hacer nada malo. Bueno, mientras no me disfrace de diablo o de fantasma, o no importa, me disfrazo de perrito.
Entonces no tiene nada de malo porque pues, soy un perrito. No, hermano, tenemos que aprender a tener discernimiento. Lo que dice mi esposo es cierto. Ese tiempo, hermanos, esta celebración fueron consagradas para Satanás. Y aquellos que son satánicos y que adoran a la muerte, de verdad se preparan, ayunan, preparan esos tiempos para que seamos destruidos. Y vemos bien tiernos a los niños, ¿verdad? Ahí con vestidos de diablitos y vestidos de conejitos y de perritos, pidiendo su calaverita. Pero acuérdense, hermanos, que Satanás se disfraza de ángel tú lo vas a ver bien bonito. La Navidad, ¿cómo es, hermano? Todos son flores y corazones y lucecitas y se ve bien bonito, la verdad. ¿Sí se ve bonito o no se ve bonito? O solo yo lo veo bonito. Se ve bonito. Pero tenemos que tener discernimiento porque en esos tiempos se mueven espíritus inmundos. A veces dejamos ver a nuestros hijos cosas que les afectan, hermano. Yo estaba viendo, hay una película no voy a decir de qué porque no podemos decir muchas cosas, pero esta película habla de un sireno que se vuelve sireno y se vuelve humano. ¿Y ustedes quieren saber cuál es la trascendencia de esta película? Simplemente sea homosexual. ¿Qué le estás dejando ver a tus hijos? Hoy en día yo constantemente me tengo que sentar con mi hijo a ver sus caricaturas y decir, a ver, ¿qué estás viendo? Porque yo los veo, hermano, de verdad, tú lo ves en la televisión y los ves tan bonitos y todos chapeaditos. Me acuerdo que hace un tiempo mi hija veía, no sé, hay unos osos que no sé cómo se llamen, pero escandalosos, sí, exacto. Entonces estaba viendo mi hija bien feliz, ¿no? Esa caricatura y nosotros no le vimos nada de malo, entonces la dejamos. Y después mi esposo se va, pero sintió una inquietud y entonces se regresa. Y cuando se regresa en esta caricatura de esos osos que están bonitos, o sea, yo los veo y digo, ay, están bonitos, pero estaban haciendo un rito. Ahora, yo con esto no le voy a decir que todo lo vamos a satanizar, hermano, y que si tiene no sé, que tire las cobijas, o no sé, que nos vayamos al extremo, que quememos los calcetines, y qué tal que ni calcetines tienes, ¿no? Y tú ya quemaste los que tenías porque eran de los escandalosos, pero sí definitivamente que cuidemos y que tengamos discernimiento de lo que sí se puede ver y escuchar y de lo que no se puede, hermano. Porque a veces tú los miras y los ves tan bonitos, pero acuérdense que Satanás no va a venir a decir, hey, te voy a destruir. ¿Cómo viene el Día de los Muertos? No viene como malo, sino al contrario, está bien chido que todas se disfrazan de catrinas y que los hombres se disfrazan de no sé qué, pero te va a llevar un camino de perdición. Te estás consagrando, estás comiendo de lo que el diablo está celebrando. Yo le voy a decir una cosa, hermano, tú te meterías a una fiesta que estuvieran celebrando el cumpleaños del diablo. Entonces, ¿qué haces en los Halloween? ¿Qué haces allá afuera? ¿Qué haces? Y no solamente hablamos de esta festividad, hermano. ¿Qué haces ahí donde están tomando, fumando, donde andan enseñando las mujeres las piernas, donde los hombres te están coqueteando? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Por qué platicas por Facebook con mujeres y con hombres y sabes que ese se le llama una puerta abierta? ¿Cómo se le llama? A esto se le llama discernimiento, hermano. Hola, hermanita, ¿cómo estás? Yo nada más quería decirle que estoy para servirle. Pues sirva a su esposa, mejor a mí, ¿por qué me va a servir? No dejemos puertas abiertas, no dejemos de tener discernimiento de la palabra. Para eso es la palabra, para que la estudiemos, la aprendamos y veamos que los principales eran aquellos que eran entendidos de los tiempos. ¿Pero por qué eran entendidos de los tiempos? Porque tenían enseñanza. ¿Qué tenían? Ellos tenían conocimiento, y cuando tienes conocimiento entonces sabes qué puedes hacer y sabes qué no puedes hacer. Nos pasó algo que después vimos que sí era real. Estaba yo orando, estaba postrado y así, bueno, a veces para no creer, vi por la ventana entrar este oso. Bueno, lo vi en una especie de, ¿te acuerdas pues no sé, de visión vi, y que va dirigido al cuarto de mis hijos? Entonces yo no estaba dormido ni nada, entonces veo esa acción, me saco así, como fue rápido, me saco de onda, y cuando veo que entra al cuarto de mis hijos, ¡pum! Mi hijo grita, ¡ah!
Y me paro rápido y sale mi esposa del cuarto corriendo y nos metemos los dos a la habitación y mi hijo estaba con los ojos cerrados y vea mal, pero mal como, pues sí, como si fuera así endemoniado y los ojos cerrados y empecé a orar, lo empecé a ministrar en ese momento y a veces ese no lo comprendemos y a contar hasta 2 empecé a reprender bueno, todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su siervo y ¡boom! A la cuenta de 12. Así tal cual terminé de contar, 12, arrancamos, se soltó y nunca abrió los ojos, quedó dormidito. Y está de testigo a mi esposa, realmente. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le dije, vamos a tener que supervisar más este contenido. Ya ves que este asunto de esos osos terriblemente. Y realmente a veces estamos en esa parte dormidos, ocupados. Yo sé que muchas veces estamos ocupados, pero debemos de saber el contenido. Ahora, lo que hacían las fiestas de Halloween, poderse vestir hoy en día dicen, yo me he visto de un superhéroe, queremos disfrazar, siempre nos aferramos a disfrazar las cosas, siempre por querer, ¿verdad? Tantas ganas, les digo, tantas ganas tienes de disfrazarte, de que eres Superman, y en aquel tiempo, ¿verdad? El concepto del disfraz es porque ellos querían reencarnar en ese personaje o ese mismo personaje se metiera en ellos, los poseyera. Entonces, realmente nosotros cuando vestimos a tu hijo, ¿quieres que se transforme en lo que le estás vistiendo? ¿Una bruja? ¿Un demonio, la máscara más horrible? ¿Quieres que posea a tu hijo? Y siempre lo vemos, no pasa nada, como realmente la Iglesia Católica, tristemente, y lo decimos con respeto, pero es una realidad, se habla simplemente lo que es, adoptó esta tradición. Y así se la ha pasado, adoptando tradiciones, y tú por falta de discernimiento, por falta de conocimiento, por falta nada más vas a misa ahí y nada más es 1 hora y ya estás, ya vámonos. Y haces todo el ritual y con eso creemos que ya estamos del otro lado. Es más, termina la misa y sale toda la pandilla, ¿verdad? A tomar, a disfrazar, a hacer y deshacer. Realmente el concepto, ¿verdad? De la tradición se lleva a cabo sin saber realmente el trasfondo. Realmente, si tu familia allá afuera no quiere saber de Cristo, hónrala, respétala, ámalos, bendícelos todos los días, no solamente en Navidad, dales un abrazo, pero participa con ellos en cuestión de saludarlos, darles un abrazo. ¿Saben qué? Pero ya en las borracheras, discúlpeme, me tengo que retirar. Al rato que le estén faltando el respeto a tus hijos, a tu esposa, ¿qué haces ahí? Dice Dios, te dije, ¿qué haces aquí? Ya que el compadre por lo borracho se te ponga al tiro y todo, y pues, ya se hizo todo terrible el ambiente. Y dice Dios, ¿qué haces aquí? ¿No tuviste el discernimiento que cuando abrieron la botella, ya cuando estaban las miraditas, ya cuando estaba el asunto caliente, dice Dios, vámonos? Pero no tuviste el discernimiento. Tú ya tienes ahorita el conocimiento del bien y del mal. Ya ahorita estas fechas tenemos que pasarla firmes. Todos, las embestidas del enemigo se vienen con todo. Y más en estos tiempos. El apóstol mostró una de las liberaciones, ya vienen como bestias. Y es terrible, hemos comprobado, nada más terminas una guerra y en la noche, y hasta a veces el diablo quiere, ¿verdad?, atacarnos como matrimonio, como todo. Y nosotros pensando que la vida es un juego. Se nos ha dado ahorita la encomienda, se nos ha encargado el poder predicar su palabra ya, ahorita en este tiempo. Mas, sin embargo, ¿no será que la palabra no ha hecho tanto efecto en tu corazón que te avergüenzas de decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios? Y que venimos con una máscara y que triste. A mí me pasó, no estoy señalando a nadie, a mí me pasó. Y realmente cuando digo, ay Dios, ¿por qué no me bendice? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué la ves negras? Oye, ¿qué dice Dios? Si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti del día del juicio. No juguemos a ser cristianos. O eres o no eres. Es que el que esté sucio, ensúciese más. No lo digo yo. Son palabras crudas, grotescas, pero no lo digo yo. Y el que esté limpio, límpiese más. Esta temporada, pues sí, pues me ensucio. Ya muchos no regresan. La apostasía es una red mortal.
Llega totalmente esa red, pum, te atrapa y tú quieres regresar, peleas y vives pensando, ya regreso para el otro año, ya el otro mes, y por ahí ves unos destellos que viene el hermanito, pum, y te dices, ya se va a firmar. No, de momento la conciencia ya llena de pecado, pues nada más vas casi a persinarte, apóstol, ore por mí. Ya estás en un engaño. No dice la palabra en Romanos capítulo 2, si no me equivoco, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Te gusta tanto el pecado? ¿Te gusta? Ya dice Dios, órale, ensúciate, porque no hay frío ni no hay tibios. O eres frío o eres caliente, no hay tibios, dice Dios. Por eso hay que temer, lo digo por mí, lo digo por mi esposa, tenemos que temer. ¿No será que realmente estamos ahí a medias y que lo único que producimos es el vómito? Porque así dice, yo los vomitaré. No, pues yo me porto bien con mi esposa, no le soy infiel, mira, le doy, no la maltrato, la trato bien, ok, pero no es por obras. También yo no sé tus pensamientos. Y aparte, la salvación es por la fe en Cristo Jesús, nada más. La fe no es por ninguna obra. Las obras ya solamente reflejan que eres una persona nacida de nuevo. Es un reflejo de que Dios ya está en ti. No es para que te salves. Ay, estoy haciendo estas obras para que ya me gane el cielo. No, eso ya es por automático. Es como estar viviendo en la casa de tu papá, ya sabes las reglas. Ya sabes que te toca tirar la basura. Ya sabes que como hijo tienes obligaciones. Tú como hijo de Dios tienes obligaciones. Tienes ordenanzas, estatutos para poder caminar. Y Dios te va a bendecir como un padre. Si un padre carnal, ¿verdad?, sabe dar buenas dávidas, cuanto más Dios, que no es como los hombres. Vamos a terminar con este versículo que es clave. Vamos a Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según ¿a quién? A Cristo. Te está hablando de no te dejes engañar de todo lo que te enseña el mundo. No quiere decir que todo sea malo, no, hermano, pero para eso está la Biblia, para que haya discernimiento. Hay personas que te hablan de la familia y es bueno, ¿no? Te hablan de cosas buenas, que les des tiempo de calidad, que les pongas atención, que juegues con ellos, no lo sé, muchas cosas buenas. El conocimiento no es malo, pero tenemos el termómetro perfecto que es la palabra de Dios, y por eso te dice, mirad que nadie os engañe, que nadie os ¿qué? Engañe por medio de las filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones. Te está diciendo, hey, ojo con las tradiciones, conforme a los rudimentos del mundo y no de Dios. Quiere decir, hermano, que nuestra guianza no son las filosofías del mundo, sino es la palabra de Dios. Hay muchas cosas, y yo con los adolescentes y jóvenes lo hemos pasado, que nos han dicho, pero la Biblia no dice específicamente que esto sea malo o que sea bueno. Por eso dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El discernimiento sirve para eso. Y quiero que vayamos a 1 Corintios 2:14. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. ¿Cómo dicen que somos los cristianos? Están locos, ahí se ponen a brincar como locos y lloran como locos y todo es como locos. Pero ellos, la gente, no puede saber y no puede entender lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Porque sí es cierto que cuando sentimos la presencia de Dios nos perdemos, ¿verdad? Pero ellos no pueden entenderlo, hermanos, lo dice la palabra. Y no las pueden entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Es bien importante esta parte bíblica porque nos habla de que la gente
que no conoce la Biblia, que no tiene discernimiento, que no tiene conocimiento, difícilmente va a entender algo espiritual. ¿Alguna vez has querido hacer entender a alguien que no quiere nada con Dios? ¿Y cómo te ha ido? No, ¿verdad? Mal. Se enojan, hasta ofenden a Dios y te hacen enojar a ti, y casi dices, pásenme los guantes, y el diablo se mete y se ríe, se burla de nosotros, porque la gente que no tiene el Espíritu Santo no puede entender las cosas del Espíritu, hermano.